El día de hoy vamos a comprender la apertura básica de un deck Floowandereeze. Si aún no sabes qué deck armarte y te gustaría jugar algo pesado o algo competitivo, te recomiendo bastante este deck, pues realmente es un deck demasiado sencillo. Y pues nada, hablemos de Yu-Gi-Oh! El hecho de que sea sencillo no significa que no tenga pues lo suyo, ¿no? Sí es un poquito complicado en algunas cosas, pero básicamente aquí lo único que te voy a enseñar es la apertura básica, el núcleo realmente, cómo se juega realmente el Floowandereeze. Básicamente el boss monster de este deck se podría decir que es el pingüino. Es la carta más poderosa, por así decirlo, que tiene el deck y la forma con la que vas a parar muchos decks. Los monitos, el deck se compone principalmente de estos monitos. Algo que tiene en específico este deck es que, a diferencia de otros, este deck no requiere de una invocación especial. Este deck solamente juega a invocaciones normales, a menos que en el peor de los casos tengamos que utilizar el extra deck. Por eso el extra deck a veces no es tan necesario en el deck, o a veces no llegas a meterlos en todos los duelos. Pero no porque no lo utilicemos no significa que no lo vamos a tener. Lo que comparte este deck es que cuando activas alguno de los efectos de estos monitos de acá, no te permite hacer invocaciones especiales en el turno en el que las haces. Entonces siempre vas a contar con invocaciones normales, ¿ok? Y un monito te va a llegar a dar una invocación normal cada que resuelva su efecto. Por ejemplo, el monito principal, la carta clave con la que inicias, es esta. Robina dice que cuando cae de forma normal, agregas un monstruo bestia alada de nivel 4 o menor del deck a la mano. Posteriormente te deja hacer una invocación extra normal de un monstruo de tu mano que sea bestia alada, ¿ok? Una sola carta te va a llevar al combo, ¿ok? Entonces vamos de esta forma. Robina baja normal. Activa efecto Robina para agregar un monito. Vas a agregar un Floowandereeze. Vas a agregar al águila y enseguida la Robina te va a dejar hacer una extra normal de un monstruo bestialada, ¿va? Va a caer águila, efecto de águila. Él es muy similar a la Robina, pero en lugar de agregarte un nivel 4 te agrega un nivel 7 o mayor. Entonces aquí ya tenemos dos posibles targets, pero nos vamos a ir por su boss monster, perdón. Ya teniendo estos dos, él cuando cae te agrega y comparte el mismo efecto de que te deja hacer una invocación extra normal. Entonces aquí vas a hacer una invocación por sacrificio, llevándote estos dos. Y va a caer pingüino. Efecto, cuando cae, voy a agregar una magia o trampa Floowandereeze. Aquí su nombre se comparte, Floowandereeze, del deck a la mano. Y posteriormente me va a dejar hacer una invocación extra normal. La invocación ya es opcional. Si tú tienes forma de hacer invocaciones extra normales, pues las sigues haciendo. En el caso de que no las tengas, pues no te preocupes. El hecho de que caiga y active el efecto para agregar la magia o la trampa, eso ya te da juego, ¿va? Activamos el efecto de pingüino. Ellos también comparten un efecto. Todos los monitos pequeños comparten un efecto. Cuando se dejan el campo, se van removidos. Y cuando una bestia alada es invocada de forma normal al campo, a tu campo, te permiten recuperarse de lo removido. Entonces, en caso de que tengan dudas del cuándo y el sí, si hay una diferencia entre esas dos cosas. Una carta puede perder un timing cuando dice cuándo, pero si la carta dice sí, la carta no pierde timing. Si aún no terminas de comprender este tipo de cosas, déjame un comentario en video para que pueda realizar un video acerca de este tema completamente. Acaba de caer una bestia y ellos pueden activar efecto para recuperarse a la mano. Ojo, el efecto de agregar solamente es una vez por turno, entonces no nos va a servir en este momento, pero nos va a servir para el siguiente turno. Entonces vamos a agarrar y vamos a activar efecto 1 de pingüino, cadena 2 de Robina. A la resolución vamos a resolver Robina, se agrega Robina a la mano, resuelve pingüino y vamos a buscar una carta magia o trampa Floowandereeze. En este caso nos vamos a ir por esta trampa, ¿va? Te deja hacer una invocación extra normal. Ok, ¿por qué digo que es una carta muy fuerte? Tiene unos efectos adicionales que controlan mucho al oponente. ¿Cuáles son esos efectos? Dice que todos los monstruos que hayan caído de forma especial al campo no pueden activar efectos siempre y cuando estén en ataque. Entonces, monitos que sean invocados de forma especial al campo, que estén en ataque, definitivamente no pueden activar efectos. Posteriormente tiene otro efecto. Cuando esta carta batalla, ya sea él o que a él le peguen, durante la damage, él puede remover una carta de tu mano
para partir el ataque del monstruo con el que está batallando. Entonces, si te das cuenta, aquí tiene 2700 de ataque. Adicional a eso, si le pegase a algún monstruo de 5000 puntos, lo va a dividir a la mitad y se va a quedar en 2500, o 3000 se va a quedar a 1500. Básicamente, a este en batalla casi nunca le ganan, ¿ok? Entonces, agregamos esta por el pingüino y agregamos esta por el propio efecto de cuando se cae una bestialada. Resolvemos, agregamos y hasta ahí nos quedamos. Entonces, esta trampa en el turno del oponente durante su main phase te va a dejar hacer una invocación normal de un monstruo bestialada. Aquí vamos a volver a hacer el mismo proceso en el turno del oponente. Vamos a invocar uno, ese uno nos va a llevar a otro y ese otro va a permitir que caiga un monstruo más fuerte que los pequeñitos, ¿no? Entonces invocaríamos algo así para tener más control. Adicionalmente a eso, cuando se invoca un nivel 7 o mayor bestialada, esta carta se puede remover de cementerio para poner boca abajo a modo de defensa todos los monstruos del oponente que en ese momento controle. Entonces ahí es mucho más control. Aquí hay control por una parte, acá hay control por otra parte y acá hay control por otra parte. ¿Ok? Básicamente el deck juega de esta forma y si te das cuenta, a pesar de que hace muchas invocaciones, no requiere invocaciones especiales. Entonces por eso no hay que preocuparnos. Hay que saber en qué momento gastarnos los recursos para poder llegar a todo esto, ¿no? La jugada es demasiado lineal. La jugada solamente depende de una carta y todo esto es demasiado lineal. Todo te puede llevar a todo esto. Entonces, ya sea que Robina caiga de forma normal y agregue águila, o agregue avestruz, o agregue tucán. Entonces la apertura principal es esta. Robina baja para agregar águila, águila baja para agregar pingüino, pingüino tributa para que llegue emperador, emperador activa para agregar una trampa y se encadena cualquiera de estos dos monitos. En este caso pues se encadena primero el de Robina, ¿no? Entonces cadena 1, cadena 2, recupero por el agrego y ahí nos quedamos. Entonces esta es la apertura básica del deck Floowandereeze. Pingüino no nada más puede agregar esta trampa, Pingüino puede agregar más cosas. En caso de que tú ya tengas la trampa en mano, pues vas por alguna de las otras cartas que están aquí, que sería Floowandereeze. El Pingüino te puede agregar todas estas. La Robina te puede agregar todas estas. Y por el lado del águila te puede agregar estos y te puede agregar un Raiza. El Raiza ese ahorita no lo incluí porque no lo tengo aquí a la mano, pero también te puede agregar un Mega Raiza. Todo el deck juega con todo. Un solo monito te puede llevar a esto, un solo monito te puede llevar a esto y este te puede llevar a esos tres posibles targets. Entonces el deck funciona de esta forma, es muy sencillo, muy lineal. Tiene lo suyo, sí tiene lo suyo. El hecho de que el deck no requiera del extra deck es aún mucho más fácil para todos los jugadores, ¿ok? A veces un deck se vuelve muy caro por el extra deck. Afortunadamente este no es el caso. Lo único que vuelve caro al deck son ciertas cartas que se adaptan ya más a lo competitivo. Pero de mientras, lo único que necesitamos aprender pues es la apertura básica del deck Floowandereeze. Tucán y avestruz. ¿Qué hace Tucán y avestruz? Tucán cuando cae de forma normal selecciona una carta Floowandereeze que esté removida, la va a recuperar a la mano y posteriormente nos va a dejar hacer una invocación extra normal de un monstruo bestialada. Avestruz, cuando cae avestruz selecciona una carta en cualquier cementerio y la va a remover. Posteriormente nos deja hacer una invocación extra normal. Entonces, aplicamos el efecto, avestruz hace selección, se remueve y continuamos. Me va a dejar hacer la invocación extra normal. Baja Tucán, efecto de Tucán, voy a seleccionar, voy a recuperar. Aquí Tucán me dejaría hacer otra invocación extra normal, pero en este caso solamente nos vamos a basar en estas dos cartas. En el caso de que nosotros tuviésemos al Pingüino, la jugada sería así. Baja avestruz, efecto de avestruz, selecciona la trampa, resuelve, se remueve y me deja hacer invocación. Tucán, efecto de Tucán, selecciona, recupera y me deja hacer invocación extra normal. Entonces, se van estos dos. Sacrificio. Oye, qué rico. Gracias por el sacrificio. Baja. Activa efecto para agregar. Y aquí encadenamos los siguientes efectos. Cadena 1, cadena 2, cadena 3. ¿Ok? Entonces, estos se recuperan. Él va a agregar. Como ya habíamos agregado la trampa, entonces ahora vamos por otro posible target. ¿Cuál es el otro posible target? Ya sea esta o ya sea esta.
En este caso, yo quiero tener un poquito más de cartas en mano diferentes a esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar esta o puedo agregar esta. Yo creo que agregaría esta. Las formas de que este deck pueda ser agresivo, aparte de, o sea, tiene mucho control, es estas cartas, ¿ok? Nosotros en esto de Yugi dependemos de... A veces muchos decks dependen del cementerio. Este deck, si te das cuenta, no depende del cementerio. Entonces, esta carta la puedes descartar si tú no tienes cartas en el cementerio. Y en ese turno y en el siguiente turno, tanto las cartas que vayan a cementerio se van a ir removidas, tanto las tuyas como las del oponente. Entonces, muchos decks terminan perdiendo por esta sola carta. Entonces, tú no dependes del cementerio, el oponente sí, entonces esto le va a perjudicar mucho y va a ser algo que lo va a detener bastante. Apex Avian es una carta que vas a bajar de forma muy rápida con el deck Floowandereeze. Niega magia, trampa o efecto de monstruo regresando un monstruo. Una carta, Miss Valley, del campo a la mano. Entonces esta siempre se va a regresar y vas a negar lo que sea. Esa es otra forma de frenar al oponente. El pingüino, pues el pingüino ya lo habíamos hablado. Monstruos que estén en ataque, que hayan sido invocados de forma especial, no pueden activar efectos. Si batallan con él, o él batalla, remueve carta y parte a la mitad del ataque de un monstruo con el que batalla. Estas, básicamente, hacen que juegues en el turno del oponente, porque esa te deja invocar un monito para llegar precisamente a los monitos más fuertes. Adicional a esto, cuando la remueves, va a poner a todos los monitos de forma boca abajo. Entonces ahí es más control. Este no lo habíamos mencionado, pero pues básicamente es muy similar a esta. Cuando el oponente hace una invocación de forma normal, esta te permite hacer una invocación de un monstruo bestialada de nivel 1. Entonces, pues regresamos a lo mismo. Esta solita, cuando el oponente invoca de forma normal, va a hacer que te lleve a cualquiera de estos monitos. Y ellos te van a llevar a cualquiera de estos. Entonces, el oponente no va a poder invocar de forma normal si no quiere disparar el efecto de esta carta. Por último, esta carta es la más fuerte del deck, por así decirlo, porque traga completamente el turno al oponente. ¿Qué es lo que hace? La activas si controlas un bestia alada viento. Tu oponente tiene los efectos de los monstruos en todo su campo, su mano y cementerio, los tiene negados durante ese turno. Sí pueden activar, pero se van a negar, ¿ok? Si controlas un monstruo arpía, la puedes activar desde tu mano. No controlamos arpías, ese efecto no nos va a servir. Y si llegase a ser destruida esta, voy a agregar un polvo de pluma de arpía del deck a la mano. Si se juega polvo de pluma de arpía, entonces nos va a servir el efecto de que si se destruye, activa. Y también nos va a servir el efecto de que va a restringir al oponente a los efectos, ¿va? Entonces, los principales dañadores de este deck son básicamente estas cartas. Esto es lo que hace que tú ganes, que tú juegues. Y lo que va a llegar a que bajes estas cartas de aquí, pues van a ser estos monitos. Y pues nada, con esto terminamos el video. Es una muy buena opción de deck si te quieres armar un deck competitivo y barato. Y la verdad, algo muy sencillo, muy fácil de jugar. Ya por último, ya que andas por aquí, dale suscribirte a mis canales. Ya me puedes encontrar como Hablemos de Yugi en Facebook, TikTok y YouTube. También puedes mandárselo a alguien que sepas que le hace falta este video para que le eche un ojo. Subo diferente contenido en algunas de las otras plataformas para que no te aburras siempre con lo mismo. De igual forma también hago sorteos, entonces métete a Facebook y estate muy atento a los sorteos que hago gratuitos. Bueno, con eso sería todo, hasta luego.